Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior, los saludamos en este domingo 9 de abril del año 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Horror of Love, de su álbum Led Zeppelin II, lanzado en 1969, escuchamos a la banda más grande de toda la historia, Su Majestad Led Zeppelin, con John Paul Jones, el multi-instrumentalista, con la maravillosa voz de Robert Plant, con la gran guitarra de Jimmy Page y con el mejor baterista en toda la historia, el gran y ya fallecido John Bonham, con Horror of Love, que hace parte de la canción usada en varios de los trailers de los avances de una película de la cual estábamos en mora de hablar aquí de ella en Caracol Radio, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Y además de hacer referencia a este film, también hoy en De Película de Caracol Radio, en este domingo 9 de abril, estaremos hablando de otras producciones, incluyendo una que tiene que ver con hechos reales, que mezcla terror, suspenso y exorcismos, con Russell Crowe a la cabeza en la película El Exorcista del Papa, y también la tan esperada versión en animación por computador de uno de los videojuegos más importantes en toda la historia, con Super Mario Bros., la película. Todo esto y más aquí en Caracol Radio en este domingo 9 de abril, en la sala de cine que abre más temprano en Colombia, mientras escuchamos Horror of Love de Su Majestad Led Zeppelin. En De Película, el estreno. ¡De rodillas! Bueno, ya, córtamela. De una vez, hazlo. ¡Ay, vamos bien! ¿Sabes qué? Tal vez haya escaleras más filosas en otro lado. Y no es la primera ni será la última vez que se haga una versión fílmica, una versión cinematográfica de uno de los juegos de rol de mesa más importantes en toda la historia. Y con estos sonidos de sus avances en el español latino, hablamos de un film de este 2023 de 2 horas 14 minutos de duración, que con propiedad navega los terrenos de la acción, la aventura, la fantasía, y que tiene muy buenos toques de comedia. Un film titulado originalmente Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, y que ustedes tienen ya en las salas de cine como Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Yo entro al último. Se ve bien. Falló el tiro. Y esta película de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, tiene a 2 realizadores. Uno de ellos es John Francis Daley, nacido el 20 de julio de 1985 en Illinois, en los Estados Unidos, actor y escritor conocido por Bones, la producción del año 2005, y también por hacer parte de Spider-Man Homecoming en el año 2017. Y el otro que dirige esta historia es Jonathan Goldstein III, nacido en la Gran Manzana en Nueva York en 1969, también guionista,
que estuvo también en Spider-Man Homecoming en el año 2017 y también en la película Horrible Bosses del año 2011 y Noche de Juegos de 2018. El puente está protegido por una trampa antigua. No debemos activar el mecanismo. Es posible que haya activado el mecanismo. Sí, ahí el torpe activó el mecanismo y empieza a complicar esta difícil misión en la película Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, que tiene un reparto ampliamente reconocido, encabezado por un tremendo actor, hijo también de otro reconocido actor, de Robert Pine, que lo podemos recordar por una serie exitosa de la televisión en nuestro país, especialmente en los 80, Chips, Patrulla Motorizada. El padre era Robert Pine y el hijo es Chris Pine, nacido el 26 de agosto de 1980 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Ustedes lo pueden recordar por ser el famoso capitán Steve Trevor en el par de entregas de Wonder Woman, también por ser Kirk, el capitán Kirk, en las más recientes entregas de Star Trek, incluyendo la de 2013 y 2016. Y lo vimos incluso en cintas de acción para la plataforma de Prime Video como James en el largometraje El Contratista. Y aparece una sensacional, maravillosa mujer nacida en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos el 12 de julio de 1978. Creí que era más alta, mide 1,65 metros de estatura. La famosa Letty de la inacabable, interminable saga de Fast and Furious, que también estuvo en SWAT, la cinta de acción del año 2003. Les hablo de Michelle Rodríguez. Y complementan este reparto también Reggie Jean Pitch, un actor londinense nacido en 1988, el 24 de enero, que estuvo en For the People del año 2018. Aparece Justice Smith, sí, el famoso Tim Goodman de la muy buena película Pokémon Detective Pikachu en 2019. Estuvo en Ciudades de Papel, la cinta con la maravillosa cara de Levine, y en Jurassic World Fallen Kingdom, donde era el famoso Franklin Webb. ¿Y qué es lo que tú aportas a esto? Pues planeo. Yo hago los planes. Pero ya hiciste el plan. Y si el plan actual falla, hago un plan nuevo. Entonces haces planes que fallan. No. También toca el laúd. No es relevante. Son varios los personajes que intervienen en esta película. Al fin y al cabo se trata, insisto, de uno de los juegos de rol de mesa más importantes en toda la historia, sino el más emblemático. Y aparece Chloe Coleman, una actriz nacida el 23 de noviembre de 2008, conocida por Juego de Espías en el año 2011. Y otra reconocida actriz, Sofía Lillis. Ella nació en Brooklyn, Nueva York, el 13 de febrero del año 2002. Estuvo en esa versión del cuento infantil Gretel y Hansel, un oscuro cuento de hadas, la versión de terror del año 2020, y en It del año 2017 se fajó tremendo papel con el rol de Beverly en esa puesta en escena de la obra de Stephen King. Y dentro del bando de los villanos aparecen dos, uno muy carismático, un actor que definitivamente, pese a ser ligado siempre como el galán en una época de la historia del cine, también ha tenido papeles dramáticos, de acción e incluso aquí de comedia, pero siendo un villano en el mundo de la fantasía, el gran Hugh Grant, nacido el 9 de septiembre de 1960 en Hammersmith, Londres, que estuvo en Notting Hill, un lugar llamado Notting Hill, y empezó a despuntar en los años 90, más exactamente en 1994, como el famoso Charles en la película ya de culto 4 bodas y un funeral, y también estuvo como ese primer ministro en 2003 en Love Actually. Y aquí una villanaza, sí, que genera todo el terror, todo el miedo, sobre todo para las audiencias más pequeñas, Daisy Head. Ella nació en el Reino Unido el 7 de marzo de 1991 y estuvo en Underworld, en la película vampírica del año 2016, y aquí es una poderosa bruja roja. Y no es la primera ni será la última vez que se haga una versión fílmica acerca de Calabozos y Dragones. Por eso viajamos a través de los sonidos en el tiempo a los principios de una década, más exactamente al año 2000, con una versión que fue destrozada por la crítica con razón de Calabozos y Dragones. Just a friend I'm sending along for the ride. A gentle reminder not to make any more mistakes.
The moment you deliver me the rod, I'll ensure that it vacate the premises. Now, may I suggest that once you two have become fully equipped. Esa inconfundible voz, maravillosa, preciosa voz, hace parte de uno de los grandes actores ganador del Oscar de la Academia por El misterio de Bumblebee, Su Majestad Jeremy Irons, en la película del año 2000, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, de 110 minutos de duración, con la dirección de Courtney Solomon. Y esa Dungeons and Dragons, titulada en varias latitudes como Calabozos y Dragones, fue una película estadounidense de fantasía heroica que se estrenó en la Unión Americana en diciembre de 2000. Oficialmente se basó en el juego de rol Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, y el argumento seguía a la emperatriz que desea hacerse con una vara mítica que la ayudará a luchar contra ese mago malvado interpretado por el señor Jeremy Irons. If we find the rod, the Emperor keeps us with gold. Entre las características más notables que nos dejó esta producción del año 2000 estuvieron las actuaciones especiales de Richard O'Brien, que se autoparodiaba de su programa de televisión The Crystal Maze. También la de Tom Baker, el actor británico, que para los fanáticos a ultranza del Doctor Who fue uno de esos buenos personajes que interpretó al protagonista de la serie de la BBC de Londres. Y a pesar de su pésimo rendimiento en taquilla, esta película firmó un par de secuelas, pero que se convirtieron en películas para la televisión: Dungeons and Dragons, Wrath of the Dragon God, o titulada como Calabozos y Dragones, la ira del dios dragón en Hispanoamérica. Fue emitida en la televisión estadounidense en 2005 y distribuida en DVD en 2006. Y aunque se suponía que era una secuela o una continuación, no siguió la historia de la primera película, aunque sí apareció Bruce Payne interpretando a Damodar, el personaje que había aparecido en esa cinta de 2000. This is an ancient scroll, not a blueprint for a buggy. New Line Cinema destinó un presupuesto de $45 millones para una pobre recaudación de apenas $33 millones, pero no fue obstáculo para que se filmara una secuela de 2005 y después una tercera película titulada Dungeons and Dragons, The Book of Vile Darkness, que fue rodada en 2011 y lanzada al mercado en el formato casero en el DVD en el Reino Unido el 9 de agosto de 2012. Estas tres primeras películas son consideradas la trilogía cinematográfica de Dungeons and Dragons. Y allí, por supuesto, para los entendidos, la historia tenía que ver con uno de los tantos imperios que se habla en el juego de rol de Calabozos y Dragones. Aparecía el imperio de Izmer, que ha sido bastante tiempo una tierra dividida, gobernada por los magos, un grupo élite de usuarios de la magia que oprimen a los plebeyos. Y aquí el antagonista de esa película de 2000 era ese malvado mago llamado Profión, el rol a cargo de Jeremy Irons, que crea un cetro que le permite controlar a los dragones dorados. That which hath been inflicted upon me. So there I am, hogtied. Y el reparto estaba conformado además del señor Jeremy Irons por Thora Birch, que apareció en la película American Beauty, también Marlon Wayans y Richard O'Brien, entre otros. Estuvo en el quinto puesto de la taquilla norteamericana durante su estreno, recaudando apenas $7 millones, y de ahí en adelante fue más su caída que sus logros, y no recuperó la inversión inicial, y la crítica la destrozó en su momento, y por eso sus secuelas pasaron directamente a la televisión. Con estos sonidos que nos recuerdan a otra de las versiones de Calabozos y Dragones, la de 2000, Dungeons and Dragons. La magia de ella es de otro nivel. Nos supera. ¿Cómo vamos a derrotarlos?
Ya sé. Y ya con estos sonidos en el español latino volvemos a esta versión cinematográfica del año 2023 que ustedes tienen disponible en las salas de cine. Ya completa su segunda semana bajo el título de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Y aquí esta película está inspirada en el famoso juego de rol de fantasía heroica Calabozos y Dragones, que fue publicado inicialmente en el año de 1974 por Wizards of the Coast, lo que traduciría como los hechiceros de la costa. El juego original fue creado en los Estados Unidos de América por Gary Gygax, Dave Arneson y publicado por Tactical Studios Rules en ese año de 1974. Originalmente este era un juego de tablero que incluso utilizaba lápiz y papel y dados. La primera publicación de Dungeons and Dragons es bien conocida como el principio, la génesis de los juegos de rol modernos y por consiguiente de la industria de los juegos de rol. Desde su aparición este juego ha sido publicado en un gran número de ediciones. Muchas de ellas han sido traducidas al español, conservando siempre las traducciones, el título original en inglés. Somos ladrones, pero ayudamos a quien no debíamos a robar lo que no debían. Y desatamos el peor mal que el mundo ha visto. Y lo que se creó a partir de 1974, más allá de ese juego de rol, también fue prácticamente una franquicia que mutó a diferentes escenarios, no solo a ese juego de rol de mesa, sino también en series de televisión, en largometrajes, en obras de teatro, en libros, y próximamente se anuncia una nueva serie que va a recoger los réditos que deja esta nueva versión, la del año 2023. Y ya pasando a la historia de esta Honor entre Ladrones, Calabozos y Dragones, modelo 2023, aquí aparece ese personaje central, Chris Pine, que interpreta a Edgin Darris, que es un bardo, un arpista, un hombre que infortunadamente pues ha estado más ligado al mundo del crimen, al mundo del AMPA, que profesaba una afiliación por una comunidad, pero que al sentirse traicionado y al ver cómo su esposa fue asesinada, trató de huir con su pequeña hija Kira en compañía de su gran amiga, de su prácticamente alma gemela en el combate, Olga, y las cosas no han salido muy bien para Edgin, por lo cual él termina preso en una celda donde las medidas de seguridad son extremas y donde incluso están a prueba de magia, a prueba de otros entes fantásticos muy poderosos. Y allí aparece el otro personaje de la historia, Olga Kilgore, que es una bárbaro, el rol a cargo de Michelle Rodríguez, que fue exiliada de una tribu llamada Elk y es la madre sustituta, podría decirse, en la ausencia de la esposa de Edgin, y que le ha ayudado a la crianza de esa pequeña niña, de esa Kira. Y el otro personaje que aparece en esta historia es Sofía Lillis, que es una Doric, una druida y ladrona que tiene la capacidad, el talento de transformarse en diferentes figuras, de adquirir formas animales y también fantásticas. Incluso puede combinar diferentes animales. Podría ser muy similar, muy parecido al famoso hipogrifo de otra gran franquicia de Harry Potter, donde tiene partes de un animal y partes de otro. Incluso también apela a las criaturas fantásticas. Ella va a ser reclutada en un principio por los propios Edwin y la misma Olga para lograr llevar a cabo una difícil y arriesgada misión. Pero lo vamos a arreglar. ¿Y cómo haremos eso? ¿Lo pensamos con unos tragos? Sí, mejor. El motor de esta historia es básicamente donde Edgin se entera de que existe una pieza antiquísima que podría revivir a una persona que ya ha muerto, y él piensa en un principio en su fallecida esposa que fue asesinada, y por eso abandona a su hija Kira y se involucra en esta misión. Después de terminar tras las rejas, escapa de una forma bien pintoresca y bien divertida, llena de bastante acción y buenos efectos visuales, y de ahí lo que se decide es reclutar un equipo que pareciera en un principio de ingenuos, de torpes, de desterrados, de exiliados, pero que van a ir paso a paso demostrando sus habilidades. Y además de esa druida ladrona de Doric, interpretada por Sofía Lillis, también aparece el famoso Justice Smith, que interpreta a Simon Aumar, un hechicero que simplemente se pasa sus días en diferentes antros, en diferentes tabernas a lo largo de estos pueblos de tinte medieval,
de fantasía, donde hace actos que no tienen nada especial, donde supuestamente se hace presente la magia, pero él es prácticamente una cortina de humo para robar a los presentes. Y en ese camino, cuando ya se ha reclutado a gran parte del equipo, va a aparecer otro gran personaje. Se trata de Regé-Jean Page, interpretando a Zenik, que es un paladín quien escapó en una situación que va a registrar muy bien la película a manera de flashback de los grandes villanos de esta historia de la magia roja, y después de ahí juró venganza y se convirtió en un poderoso hombre que utiliza diferentes artes de lucha y donde pareciera más una suerte de superhéroe que un humano que está en el exilio. Maldad que el mundo haya visto. Está ejecutando a nuestro pueblo. No se parece a nada que hayamos visto. Sí, hay que decir que también el poder de Zenik es envejecer de manera más lenta de lo que lo hiciera un humano normal. Y volviendo al bando contrario, al de los villanos, aquí aparece un muy bien logrado personaje por parte de Hugh Grant, que interpreta a Porsche, un pícaro y antiguo miembro de la tripulación de Edwin, que ha estado cuidando a Kira, que en un principio se muestra como el benefactor, como el hombre que le dio la mano a Edwin para que su hija no estuviera en otras manos o no pasara las mismas penurias que su propio padre, después del encarcelamiento que este sufrió, y se convirtió en un señor adinerado, pero que todo lo ha construido con base en la mentira, en el engaño, y allí se va a dar cuenta la audiencia una vez vea esta película de cómo se pasó de ser un simple ladrón a convertirse en un señor que está tramando, con base en unos juegos de antaño llamados los Juegos del Sol, dar un gran golpe para robar una gran cantidad de tesoros a los asistentes, y él tiene como gran ayuda, como mano derecha, a esta oscura mujer, a Daisy Head, que interpreta a Sofina, que es una maga roja de Tai, que tiene vínculos con la nigromancia, con la magocracia tiránica de Tai, y que va a tratar de llevar a cabo su plan, que, insisto, también las personas que vean esta película se van a dar cuenta que su plan va más allá de la codicia del poder y que quiere instaurar un reinado de terror en esa tierra. ¿Sabes qué? Tal vez haya escaleras más filosas en otro lado. Somos ladrones. El desarrollo de esta versión de 2023, Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, Sonor entre Ladrones, empezó el 7 de mayo de 2013 bajo la batuta de Warner Bros., que en compañía del director Courtney Solomon, que había realizado la cinta del año 2000, querían de nuevo poner en el ambiente cinematográfico el juego de rol Dungeons and Dragons. El encargado de escribir el guión fue Roy Lee y el mismo Solomon. Y 2 días después, Hasbro presentó una demanda diciendo que estaban coproduciendo una película de Dungeons and Dragons en Universal Pictures con Chris Morgan a cargo de la dirección y el guión. El 3 de agosto de 2015, después de que un juez en los Estados Unidos instara a Sweep Entertainment y a Hasbro a resolver el caso de los derechos, finalmente la película de Warner Bros. Se preparó para la preproducción con Hasbro. Perdí todo lo que alguna vez me importó. En diciembre de 2017, después de diversos grados de progresión, Hasbro cedió la producción de la película a Paramount Pictures y su estreno se programó para el 23 de julio de 2021. En febrero de 2018, Paramount estaba en conversaciones con Chris McKay y Mike Gillio para dirigir y escribir la película. En marzo de 2019 se reveló que Gillio había completado su primer borrador y los ejecutivos del estudio expresaron entusiasmo con la película. Cuando comenzó el proceso de la selección, el estudio inició negociaciones con varias empresas de talentos y hasta el 30 de julio de 2019 se reveló que Jonathan Goldstein y John Francis Daly estaban en conversaciones para dirigir la película, cosa que finalmente fue lo que sucedió, que este par de hombres terminaran detrás de este largometraje. Esta es la cosa, somos un equipo de ladrones. Y cuando te dedicas a esto... El rodaje comenzó a principios de abril de 2021 con un equipo de 70 personas en Islandia. La fotografía se realizó en Belfast, en Irlanda del Norte, a finales de ese 2021. Y el 19 de agosto de ese año, uno de los directores Daly anunció a través de su cuenta de Twitter que la filmación había terminado, pero como consecuencia de la pandemia del COVID-19, esta película sufrió una serie de retrasos y le sucedió algo muy similar a Top Gun Maverick, que los estudios estaban pensando llevarla directamente al stream, pero los mismos directores hicieron el esfuerzo para que esta película aguantara y viera la luz en las salas de cine. Pero necesitamos fuerza, puedes con esto, ¿no? Puede ser que tú no.
También necesitamos valor. Para el 2 de abril de este 2023, Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, u Honor entre Ladrones, había recaudado $38,5 millones en los Estados Unidos y Canadá y 33 millones en el resto del mundo, con una recaudación en su primer fin de semana de $71.5 millones. Y para la selección de los personajes que intervienen en esta película, Wizard of the Coast, los propietarios, los creadores de Calabozos y Dragones, hicieron una serie de encuestas de estadísticas y mostrándole a los posibles fanáticos de la saga, de la nueva película, qué personajes querían ver más, y de acuerdo a sus atributos y a sus habilidades, estos fueron los escogidos, los que aparecen en este film del año 2023. Y los directores hablaron sobre la influencia del famoso colectivo de humor Monty Python, los mismos de La vida de Brian, los mismos de El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y es que ellos dijeron: nosotros queríamos hacer una comedia, pero no queríamos en ningún momento burlarnos del material original, nunca queríamos ir demasiado lejos donde se convirtiera en una parodia de las películas de fantasía, pero sí queríamos hacer algo divertido, que mezclara también elementos de terror y de la fantasía tradicional, muy absurda en cierto sentido, muy al estilo de Monty Python, dijo el director, y por eso ellos consideran que este colectivo fue una gran influencia para esta película. Y hay que decir que con esta producción, al igual que lo expresaba en el programa de ayer de película de Caracol Radio con Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, viendo los primeros avances, se presentaba como una película de pocas o nulas expectativas. Sí, su desarrollo por los avances se mostraba más como una versión medieval, y así fue descrita en las redes sociales de los Guardianes de la Galaxia o incluso del Escuadrón Suicida. Y si bien tiene ese halo de que se reúnen un grupo de un equipo, podría decirse ingenuo y torpe, y que no llenan las expectativas o que no han desarrollado completamente su talento, la película tiene la gran virtud que hace ese viaje de los personajes. El guión muestra un escenario interesante en el cual el público se involucra, quiere acompañar a los personajes en su aventura. Los roles, incluyendo por supuesto el de Chris Pine y el resto del elenco, hacen que el público se familiarice, se solidarice con ellos, sienta sus mismas angustias, se divierta a la par que ellos van desarrollando sus aventuras. Los mundos de fantasía que navegan los personajes antes, durante y después del ensamble de este equipo también son muy bien logrados. Algunos dicen que hay un exceso de efectos visuales, pero me parece que todos acompañan muy bien la historia. Al fin y al cabo estamos hablando de un juego de fantasía donde todo es posible, y esto lo captura muy bien la película. La dinámica que tiene la producción Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, es muy bien lograda, tiene unos elementos cómicos muy bien definidos. Hay muchas escenas bien divertidas que arrancan una sonrisa en el público cuando se decide hacer oscura y terrorífica para narrar especialmente todo lo relacionado con la magia roja. También la película es bien aplicada. Si nos vamos a sus escenas de acción, también esas están bien ejecutadas por parte del elenco, las luchas, las acrobacias, las escenas de espadas, y también ese mundo de fantasía, de figuras mitológicas, están aquí a la orden del día, y por eso pues esta producción logra también en ese aspecto ser sobresaliente. Así que una película que tiene todos los elementos necesarios para pasar unas 2 horas bien divertidas. Tiene acción, tiene comedia, es divertida, los efectos visuales también logrados, los personajes generan empatía, el juego como tal no se convierte en una parodia, sino por el contrario se conserva esa esencia que tanto reclamaban los fanáticos de Calabozos y Dragones. Y si bien pues obviamente van a haber fallos y no se respetará en algún momento la estructura original del juego y de toda la franquicia y de todo este universo, por lo menos no, como lo dijeron sus propios directores, no se le falta el respeto en ningún momento, y se hace una versión diferente, divertida, entretenida, llena de acción, de magia, de fantasía. Así que una de las grandes sorpresas, una de las grandes películas que nos deja este 2023 es esta versión fílmica, live action de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Bueno, ten cuidado. Aquí hay maldad.
Qué bueno que es de los nuestros. En De Película, el estreno. Father Gabriele Amort. On the night of June 4th, you performed an exorcism. She was not possessed. She was mentally disturbed. What is this about? We have more questions. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 9 de abril del año 2023 y seguimos adelante hablando de los estrenos, de las novedades, tanto en las salas de cine, en los teatros, como en el streaming, en las plataformas. Y estos sonidos que tenemos de fondo de su tráiler en su idioma original hacen parte de una de esas películas que se presentan como novedad en las salas de cine. Una producción de este 2023 de 1 hora 43 minutos de duración que navega los terrenos del terror, del suspenso, que parcialmente está inspirada en hechos reales. Su título original, The Pope's Exorcist, y que ustedes tienen ya en las salas de cine como El Exorcista del Papa. My nightmare is France winning the World Cup. You can't hide behind your jokes forever. Y este Exorcista del Papa modelo 2023 tiene en la dirección a un hombre llamado Julius Avery, que además es guionista y productor, recordado en el pasado por esa película que dejó a la crítica dividida llamada Overlord en el año 2018, que mezclaba hechos de la Segunda Guerra Mundial con el mundo de los zombies. También hizo el guión de la producción Yardbird, un corto del año 2012. Y aquí el gran protagonista de esta historia, un actor supremamente reconocido, una de las leyendas vivientes del cine, aunque ha tenido altas y bajas. En un punto de la historia firmaba los mejores papeles y ahora aparece en películas de menor importancia, de bajo presupuesto. Nacido el 7 de abril de 1964 en Wellington, en Nueva Zelanda, de 1,82 m de estatura, pareciera más alto, pero mide 1,82 m de estatura, es productor. Se trata de Russell Crowe, sí, el famoso hombre Javert de Los Miserables, donde lo criticaron ampliamente por cantar muy mal. El famoso profesor John Nash de la sensacional película de 2001 A Beautiful Mind, Una mente brillante o Una mente maravillosa, fue el famoso Bud White, ese policía de métodos non santos en la extraordinaria, excepcional producción de Curtis Hanson, LA Confidential de 1997, pero sin lugar a dudas el papel que lo puso en el ojo de los medios, que lo situó en la gloria cinematográfica, fue por el cual ganó el Oscar en el año 2000 en Gladiador, donde él mismo se presentaba así. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espalda? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Sí, definitivamente se pone la piel de gallina cada vez que uno escucha este diálogo y recuerda esa excepcional producción de Ridley Scott, que también ganó el Oscar a Mejor Producción del Año. Y continuando con el elenco que nos deja o que nos presenta la película El Exorcista del Papa, aparece un costarricense nacido en la capital, en San José, el 28 de junio de 1991, Daniel Sobato, que en el pasado estuvo en producciones como No Respires del año 2016 y también Estación 11 de 2021. Y este elenco podría decirse multicultural. Tiene también una actriz nacida en Arabia Saudita, en Dhahran. Se trata de Alex Ezoe, que ella estuvo en Misa de Medianoche, el film del año 2021. Y aparece un italiano, tremenda leyenda del cine. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarlo en un cubrimiento, un hombre muy amable. Él nació el 23 de noviembre de 1941 en Romagna,
en Italia, aunque en cierta parte de la historia tuvo un episodio algo polémico aquí en nuestro país por el no reconocimiento de un hijo que tuvo con una mujer de raza negra en nuestro país, el gran Franco Nero, que recientemente lo vimos en John Wick, en Pacto de Sangre en 2017, estuvo en Django Unchained en 2012 y por supuesto fue ese Django original de la película de 1966. Y aquí dos adolescentes que tienen cargan gran parte del peso dramático de esta historia. Uno de ellos es Peter de Sousa Peigoni, el actor que estuvo en The Girl with the Metal Heart, y también una actriz de la casa Disney que estuvo en la serie Miss Marvel del año 2022 y también en Survive. Se trata de Laura Marsden. She was mentally disturbed. What is this about? We have more questions for you, Father Amor. You have a problem with me. Bueno, y al padre Gabriel Amor le están reclamando porque él supuestamente practicó un exorcismo sin la autorización del Vaticano, pero el padre se defiende y dice que no todo se trata de posesiones, sino que muchas veces, en la mayoría de los casos, se trata de enfermedades de tipo mental. Y esta historia, digo parcialmente inspirada en hechos reales, tiene que ver con Gabriele Amor, un hombre nacido en Módena, en Emilia-Romagna, el 1 de mayo de 1925 en Italia, y que falleció en Roma, en la ciudad eterna, el 16 de septiembre de 2016, más conocido como el Padre Amor, un sacerdote italiano que ejerció como exorcista de la diócesis de Roma y se hizo muy popular por sus libros, conferencias, intervenciones en la radio y también en la televisión sobre la materia. Fue ordenado sacerdote católico en 1954, se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986 bajo la dirección de Cándido Amantini. Fue miembro de la Sociedad de San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. Y su primer exorcismo, ya cuando era reconocido por la Iglesia Católica desde el propio Vaticano como el exorcista del Papa, como reza el título de la película, fue bajo la tutela del padre Cándido Amantini, y en octubre de 2000, según su libro, señaló haber realizado personalmente alrededor de 50.000 exorcismos que iban desde unos minutos hasta varias horas de duración. Y aquí en un especial para la televisión, precisamente el Padre Amor habla de su iniciación y su trasegar como exorcista. En el año 1986, el vicario de la diócesis de Roma, el entonces cardenal Poletti, me encargó hacer exorcismos. Me dio esa facultad para ayudar al padre Cándido, exorcista muy conocido, con 36 años de experiencia, que estaba un poco enfermo y necesitaba ayuda. Que però era piuttosto malato e quindi aveva bisogno di aiuto. Entré así en un mundo nuevo, en el mundo de los exorcismos, del cual nunca me había ocupado. En nuestras comarcas nunca se había oído hablar de exorcismos ni de la existencia de un exorcista. Cuando me di cuenta de que había poquísimos exorcistas, pensé escribir un libro sobre los exorcismos. Yo quería que ese libro expusiera las instrucciones que el padre Cándido me había dado a mí. El padre Cándido, un pasionista muerto en 1992, fue mi maestro durante 6 años. El libro ha sido leído con interés también en otras naciones. ¿Por qué? Porque efectivamente en toda la Iglesia latina se había abandonado por 3 siglos el ritual de los exorcismos, y de ahí que se haya hecho interesante hablar de ellos. Bueno, hay que decir que muy al estilo de Leonardo DiCaprio cuando decide hacer papeles que no se parecen para nada con el personaje de la vida real. Recordemos Howard Hughes, recordemos J. Edgar Hoover, recordemos el personaje central del Lobo de Wall Street. Si uno hace la tarea de buscar a los personajes de la vida real y ver si se parecen en algo con el actor que los interpreta, pues no se parecen en nada. Y aquí básicamente Russell Crowe no se parece pero ni 5
al verdadero padre, Gabriel Amort, que ya falleció y que dejó para la posteridad varios libros, muchos de ellos, casi la mayoría, sobre el tema del exorcismo. Y de esos 50.000 que según sus propias palabras él practicó, esta película muestra uno de ellos. Y la historia gira en torno primero a una familia conformada por Julia y sus hijos Henry y Amy, que están pasando por una serie de dificultades económicas, que están frente a la ausencia de una figura paterna y que simplemente pues se van a una región alejada para tratar de reiniciar una nueva vida, para solucionar un problema de una herencia y para arreglar una vieja propiedad que estaba ligada con la iglesia, y de ahí en adelante pues con el dinero necesario iniciar esa nueva vida. Amy, el rol a cargo de Laurel Marsden, la hija mayor de esta familia, es una adolescente, una rebelde sin causa, que no lleva una buena relación con su madre ni con su hermano y que prácticamente pues está en contra de su voluntad en este sitio y todo le parece malo y prácticamente se la pasa haciendo mala cara. El pequeño Henry, por el contrario, es un niño muy al estilo de su edad, ronda los 12, 13 años de edad y es curioso de todas las situaciones y está tratando de ayudar a que su madre pues haga este tránsito rápido. Julia, el rol interpretado por Alex Esoe. Pero en un momento en el cual este niño está descubriendo su nuevo hogar, empieza a fisgonear, a buscar lo que no se le ha perdido, y en una abertura empieza a mirar a través de una rendija y con tan mala suerte que allí es poseído, abordado por una entidad demoníaca, por una entidad paranormal, y a partir de ese instante pues su vida no va a ser la misma. Amy, Dad. Daddy? You're all gonna die. You're gonna die, dice este ya niño poseído, el pequeño Henry. En esta historia, donde el otro frente narrativo, entre el otro hilo argumental, tiene que ver precisamente con el padre Gabriel Amort, interpretado por Russell Crowe, un hombre que tiene métodos poco ortodoxos, que simplemente se rige por sus convicciones, está lleno de orgullo, tiene pecados del pasado y no la lleva muy bien con la alta jerarquía de la Iglesia Católica, pero no precisamente con el Papa, sino con los que están debajo del sumo pontífice. Por eso él, en una escena previa, en los primeros minutos de la película, se muestra cómo practica una suerte de exorcismo. Por eso es llamado a consultas y por eso él dice que no todos los exorcismos son en realidad intervenciones por parte de la fuerza de Dios o de la propia mano del Padre Amor, sino que se trata de enfermedades mentales y que simplemente con un diálogo se pueden tratar. Pero esto hace o llama o prende las alertas de la propia iglesia en Roma, y allí aparece el Papa, interpretado por Franco Nero, que es prácticamente el tutor, el hombre que tiene bajo su cuidado al Padre Amor y es prácticamente su mentor, la persona que lo protege de esas personas que lo quieren sacar de carrera. Y todo cambia en el momento en el cual, y allí viene el punto de giro de esta historia, donde a oídos de la Iglesia Católica llega el caso de Henry, pero no tanto por el caso en particular, porque exorcismos hay miles, hay cientos a lo largo y ancho del planeta, sino por el sitio, el lugar donde se presentó, que tiene que ver precisamente con el pasado de la Iglesia Católica de siglos atrás, y donde se presenta una entidad demoníaca que ha estado al acecho a lo largo de varios siglos, y por eso llama, insisto, la atención de la propia iglesia. Y la mejor manera de resolverlo, pese a las diferencias existentes entre la alta jerarquía y el Padre Amor, es este hombre, y él va a iniciar un nuevo exorcismo, pero este va a ser bien difícil porque se va a enfrentar contra una figura muy, muy poderosa dentro del mundo de los demonios. Y allí su mano derecha va a ser el padre Esquivel, el rol interpretado por el costarricense Daniel Sobato, que también tiene sus culpas, sus pecados de antaño relacionados especialmente con la lujuria, y este par de personajes, el padre Esquivel y el padre Amor, muy al estilo de los padres Carras y el padre Merrin, van a enfrentar a esta entidad poderosa que ha tomado el cuerpo de un niño, del pequeño Henry. Whatever you do, you only do because God allows it.
Hay que decir que esta es la primera vez que Russell Crowe protagoniza una película de terror después de haber firmado y rodado grandes megaproducciones. Ya va en el terror, no es que sea un género menor, pero este es el tipo de películas que uno no pensaría ver a Russell Crowe y menos ya en la parte, en el tramo final de su carrera. A él mismo, a Russell Crowe, se le ocurrió la idea, y es que en varios segmentos el padre Amor se ve montando en una Vespa, esa famosa moto muy célebre en las calles italianas, especialmente por la película Roman Holiday, y él dice que se inspiró al ver a los sacerdotes conduciendo por Roma en las famosas Vespas, y una de sus exigencias para el director Julius era que él tenía que montar en ese tipo de motocicletas, y está basada, por supuesto, esta historia en la vida real del padre Gabriel Amor, el sacerdote italiano y exorcista de la diócesis de Roma. We have more questions for you, Father Amor. You have a problem with me. You talk to my boss. Tenemos más preguntas para usted, padre Amor, y él ya un poco molesto dice, pero ¿cuál es el problema que tienen conmigo? En esta película, que básicamente no es la primera ni será la última vez que se haga un largometraje que tiene que ver o tiene como telón de fondo el mundo de los exorcismos. Aquí vemos exactamente las mismas secuencias, las mismas situaciones, como el personaje poseído empieza a degradarse física y mentalmente, como incluso adquiere formas que no obedecen a la lógica, y donde su cuerpo prácticamente sufre las peores consecuencias, y sus familiares, tanto su madre Julia como la propia Amy, temen por lo peor. También se ve una disputa en el interior de la Iglesia Católica, y cómo el propio Papa, aquí personificado por Franco Nero, ve que sus subordinados, pero que hacen parte de la jerarquía de la Iglesia, quieren sacarlo de camino porque lo ven enfermo, pero él, a pesar de esto, no da su brazo a torcer y se convierte en el mentor y en el soporte y en el hombre que apoya sin restricciones al padre Amor. Y se ve a un Russell Crowe que trata de meterse en el personaje, pero que no lo llena de tal forma en algunas escenas, pues a pesar de que se habla a manera de flashback de los miedos que tiene el padre Amor relacionados con la guerra, pues en realidad en ningún punto de la película uno ve como que Russell Crowe en realidad esté sintiendo algún tipo de dolor, o que vea en riesgo su integridad, o que sienta melancolía por o culpa por los pecados del pasado, o que se vea al menos vulnerable y que el demonio pudiera derrotarlo, ni mucho menos, sino que aquí este padre se ve prácticamente invencible, invulnerable, y esto le quita total credibilidad a la película. De resto, pues viene acompañada de las mismas secuencias, incluso ya en su tramo final, en su resolución, creo que se pasan un poco de la raya con el tema de los efectos visuales y especiales para mostrar esas posesiones demoníacas, y ya al padre enfrentando al mismísimo, a uno de los demonios más poderosos, que ya es de antaño, y por eso esta película simplemente es más de lo mismo, con un padre Gabriel Amor, no sé el de la vida real cómo haya sido, pero este sí se ve muy, muy, muy fuerte, poco vulnerable, y esto, insisto, le quita gran fuerza a la película, que parece más una malograda versión de los padres Merrin y Carras, aquí los padres Esquivel y Gabriel Amor, recordando a esos legendarios y ya emblemáticos personajes sacerdotes de la mejor película que se ha hecho de exorcismos hasta hoy en día, El exorcista de William Friedkin, de los años 70, y donde se hace la visión o la biografía cinematográfica del padre Gabriel Amor, el exorcista en jefe del Vaticano, que alguna vez dijo: cuando nos burlamos del diablo y nos decimos que no existe, es cuando él es más feliz. My faith does not require defense. Disfrutan de película el tráiler. Y
Y vamos llegando al final de esta emisión de Película de Caracol Radio, no sin antes hablar de una de las grandes producciones esperadas en este 2023 y una de las películas más esperadas por toda la familia, especialmente por esos fanáticos incondicionales de varios de los juegos de la franquicia del universo de Mario Bros. Y es que ya está en las salas de cine Super Mario Bros., la película, que en 1 hora 32 minutos de duración, con la dirección de Aaron Horvath, Michael Jelenic y Pierre Leduc, hacen una apuesta interesante en la animación por computador, y no solo se basan en el clásico juego de Mario, sino en muchos juegos, incluyendo Donkey Kong Jr., un juego bastante célebre, especialmente en el arcade. ¿Qué decir sobre esta película? Pues que a pesar del hate que le están tirando en Rotten Tomatoes, en Tomates Podridos, es una producción bien interesante, visualmente muy bien lograda, que recoge el espíritu del videojuego, que por supuesto no tiene nada que ver con esa versión live action donde aparecía Dennis Hopper y también Bob Hoskins, que trataba de recrear el mundo de Mario Bros. No, esta película lo hace en animación por computador, y si bien hace muchos easter eggs o trata de complacer a varios de los fanáticos, sí tiene la gran virtud que abarca muchos elementos, los ejecuta de la mejor forma, y tiene a esos dos personajes centrales, Luigi y Mario, y por supuesto la princesa, muy bien logrados. Una producción que, insisto, no se dejen llevar por las críticas que ya la tienen, especialmente en Tomates Podridos, con una puntuación muy baja, pero la película en realidad cumple con su cometido y hace parte de Universal Pictures en compañía de Illumination Studios, los mismos que nos han entregado Gru, mi villano favorito, y también los Minions, y que seguramente van a tener un super taquillazo con esta película Super Mario Bros., que recrea de nuevo ese mundo. Y en esta película, aunque la producción está basada obviamente en Mario, existen muchas referencias a otros juegos de Nintendo. Por ejemplo, la pizzería se llama Punch Out, pizzería basada en el videojuego del mismo nombre, y en el dormitorio de Mario se puede ver un modelo de un luchador de Arwing de Star Fox, así como un poste de un corredor de F-Serie 0, además de que él juega a Mario en su dormitorio en una consola estilo NES, un clásico de Kid Icarus, una película llena de referencias a otros escenarios, pero todo relacionado con Super Mario Bros. Y en un gabinete de juegos en la pizzería al principio de la película se llama Jumpman. Este personaje iba a ser el nombre original de Mario cuando apareció por primera vez en Donkey Kong en 1981. Pero el nombre se cambió a Mario cuando el personal, un hombre de una de las oficinas de Nintendo of America, pensó que el personaje se parecía físicamente al propietario, al señor Mario Segale. Y aquí en De Película de Caracol Radio, en nuestro tráiler de la semana, los dejamos precisamente con uno en español latino que pertenece al gran estreno de la semana, a la película Super Mario Bros. Modelo 2023, muy interesante, muy divertida, especialmente para los más pequeños y sobre todo para los amantes incondicionales del universo de Mario Bros. Esta es solo una muestra de nuestra furia. Muy bien. Aquí voy. ¡No, déjalo! ¡Ya está muerto! No sé si sepas quién soy, pero voy a gobernar el mundo. Wow. Yeah. Pero tengo un problema. Hay un humano, tiene un bigote igual que tú. ¿Crees que conozco a todos los humanos con bigote con un traje idéntico al mío y con un gorro con la letra de su nombre al frente? Porque yo no. Bowser ya viene. Pero sé que juntos podemos acabar con esa monstruosidad. ¿Cómo? Míranos, somos adorables. Tú déjamelo, no hay problema. ¡Sígueme, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Quítenmelo, quítenmelo, quítenmelo! Hay un gran universo que nos rodea.
repleto de galaxias. Y todas cuentan con nosotros. No hay presión.